Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast, episodio 114 ya o 24 de esta sexta temporada on demand, en donde ustedes proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para tratar de resumir aproximadamente, como siempre digo, en 30-40 minutitos el episodio que ustedes están deseando escuchar. Se preguntarán aquellos que llegan al podcast recién hoy o hace poquito tiempo, ¿cómo hacemos para proponer temas? A través de nuestra página web historienpodcast.com.ar o siguiendo el link que está aquí debajo en la descripción de este episodio. Ustedes podrán acceder a un formulario en donde lo llenan y nos dejan sus sugerencias sobre nuevos episodios. También a través de nuestro Instagram, ahí nos encuentran como Historia en Podcast y pueden ponerse en contacto con nosotros, que si bien son muchos los mensajes, tratamos siempre de responder muy cordialmente a cada uno de ellos y hacerles casos, además, porque son ustedes los que llevan adelante este proyecto, escuchando ahí del otro lado después de 114 episodios, haciendo de Historia en Podcast uno de los proyectos educativos gratuitos más importantes de toda Latinoamérica. Así que muy feliz de que estén ahí del otro lado, y de hecho este episodio no tenía pensado largarlo hoy cuando lo estoy largando, sino que lo había planeado para un poquito más adelante. Quería desarrollar otros temas antes, pero hice una encuesta en mi Instagram si llegaba a cierta cantidad de donativos a través de Cafecito, iba a largar un nuevo episodio. Así que bueno, aquí estamos cumpliendo con lo que había prometido. Y en el día de hoy les voy a traer un episodio bastante interesante, ¿sí? Que está referido a las unificaciones tanto de Italia como de Alemania. Así que prepárense para un episodio lindo, ameno, cortito, entretenido, para entender cómo se han formado dos de los estados protagonistas de los grandes conflictos que existieron en Europa y a nivel mundial en todo el siglo XX, ¿sí? Estados que hasta no hacía mucho tiempo no estaban formados. Así que relájense, si están paseando la mascota, haciendo ejercicio, cocinando, laburando, de camino al laburo, de regreso a casa. Aprovechen estos 30 minutitos para aprender, como siempre digo, juntos algo de historia. Así que vamos a largar nomás. ¿Qué sucede con las unificaciones alemanas e italianas? Bueno, en realidad, para empezar, debería decir antes que nada que el mapa europeo, tal y como lo conocemos hoy, tardó muchos años en construirse, en formarse, y sobre todo también en consolidarse, ¿no? De hecho, no fue hasta finales del siglo XX cuando llegó a tener cierta regularidad, digamos, formando así la fisonomía que hoy en día le conocemos a Europa. Pero lo cierto es que a finales del siglo XIX, si lo comparamos con el hoy, con el presente, aún había países sin conformarse. Y dicho así, yo sé que esto parece hasta mal redactado, digamos, ¿no? Como si estuviera hablando mal. Pero en realidad lo que quiero decir es que, si bien los estados modernos ya estaban funcionando en Europa desde hacía al menos un par de siglos, existían todavía ciertos reinos independientes, ciertos ducados, ciertos dominios, con algunas particularidades, algunas de ellas incluso compartidas por otros estados que para fines del siglo XIX todavía no habían podido concretar su unión política, su unión geográfica, cultural, social y, por qué no, también económica. Y dos de los casos más paradigmáticos son justamente el de Italia y el de Alemania, estados que van a tener una participación muy activa en los procesos políticos y militares del siglo XX, como les decía recién, pero que recién van a surgir como estados unificados a partir de finales del siglo XIX, lo cual es toda una rareza, si se quiere. Estados que no existían unificadamente, en el lapso de 2 o 3 décadas se van a convertir en los máximos representantes del expansionismo, se van a convertir en potencias militares y también, ¿por qué no?, en potencias económicas, como lo será sobre todo el caso de Alemania. Ahora bien, ¿cómo llegaron a unificarse estos estados? ¿Cuál era su situación previa? ¿Cómo fue el proceso de unificación? Eso será tema del presente episodio, así que a disfrutar de una nueva cita con la historia, como siempre digo. Vamos a largar con la unificación italiana. A ver, ¿cuál era la situación de Italia antes de su unificación? Bueno,
Hay que decir que a mediados del siglo XIX la península itálica se encontraba dividida todavía en varios estados de acuerdo a lo que se había fijado en el Congreso de Viena de 1815, es decir, en la Europa post-Napoleón, digamos, ¿no? En la Europa que se va a construir en ese Congreso de Viena del año 1815 ya con el Imperio Napoleónico derrotado, caído. En la reestructuración de Europa, debería decir correctamente, con la caída de Napoleón. Ahora, ¿cómo era esa división de estados italianos? Digo, estados italianos en plural, por el hecho de que se encontraban situados en la península itálica diferentes reinos, diferentes estados, como vamos a ir viendo. Bien, en el norte encontrábamos al reino de Piamonte-Cerdeña, el único en esos momentos con una dinastía propiamente italiana. Y vamos a encontrar también en el norte las regiones de la Lombardía, en donde se ubica la ciudad de Milán, por ejemplo, y la región del Véneto, en donde se encuentra Venecia, bajo el dominio del Imperio Austríaco, bajo el dominio de Austria. Ahora, al sur de esos estados, al sur del reino de Piamonte-Cerdeña, de la Lombardía y del Véneto, encontramos los ducados de Parma, de Módena y de la Toscana, bajo la influencia austríaca también. No van a ser estados austríacos, pero sí van a estar bajo la influencia del Imperio Austríaco. En el centro de la península itálica se hallaban los famosos estados pontificios, ¿sí?, gobernados por el Papa, y al sur teníamos el reino de las dos Sicilias. ¿Cuál era entonces el principal problema que tenían los italianos que buscaban una unificación, que querían unir todos esos reinos? Bueno, el principal problema eran los austríacos. La unificación no se iba a lograr sin expulsar al Imperio Austríaco y tampoco, sin solucionar la posición del papado, ¿no? Que por esos momentos era una monarquía sumamente fuerte, poderosa y extendida geográficamente, sobre todo en el centro de Italia, en la llanura del Lacio y un poquito más allá, ¿no? Entonces, el problema que tenían los italianos por delante era importante porque se planteaba un conflicto internacional por dos factores. Por un lado, la importancia de Austria como gran potencia europea y por otro lado, la influencia del pontífice, la influencia del Papa como jefe de la Iglesia Católica, ¿sí? Ya se irán imaginando ustedes, supongo, que la tarea que tenían los unionistas italianos por frente no era sencilla, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuándo empezó este deseo de unificación entonces? Bueno, en la década de 1820 encontramos en Italia ya sociedades secretas conformadas en diferentes puntos de la península itálica, sociedades secretas que recibieron el nombre de carbonarios y que se habían comenzado a juntar incluso durante la invasión napoleónica a Italia, ¿no? Estaban influidos por ideas nacionalistas, ideas liberales, incluso ideas románticas, y su principal objetivo era impulsar la unidad de toda la península itálica. Los tipos, estos carbonarios, intentaron levantarse, rebelarse en diferentes regiones, pero fueron finalmente reprimidos por los príncipes absolutistas que contaban con el apoyo, como he dicho recién, del Imperio Austríaco. Otro de los antecedentes más importantes para la unificación italiana, además de los carbonarios, fue la formación de un movimiento literario, un movimiento social, político y también cultural conocido como el Risorgimento, el cual va a ser el encargado de promover la unificación de Italia con ideales románticos, nacionalistas, patrióticos. Ese Risorgimento será también identificado como un periodo de la historia italiana en la cual Italia va a lograr justamente su unidad nacional, ¿no? Periodo también conocido como el de la Revolución Italiana, porque lo que había que llevar a cabo para lograr una empresa de tamaña magnitud era verdaderamente una revolución. De hecho, con el contexto que venimos describiendo, la unificación italiana se va a pensar de tres maneras diferentes. Primero, como una confederación de estados encabezada por el Papa. En segundo lugar, como una república de carácter unitario. Y en tercer lugar, como una monarquía constitucional basada en el reino del Piamonte. Es decir, tenemos
3 alternativas. Y con ese panorama, con ese abanico de posibilidades, en el año 1848, en el convulsionado año 1848, debería decir, año de revoluciones en toda Europa, que, a ver, acá hago un paréntesis, que si ustedes quieren, podemos dedicarle todo un gran episodio, porque lo que pasó en ese año 1848 fue realmente trascendental, ¿no? Un ciclo de revoluciones de corte liberal muy importantes en toda Europa. Pero bueno, cierro paréntesis ahí, si a ustedes les interesa, podemos desarrollar este episodio. Bueno, justo en ese año, justo en 1848, el reino del Piamonte intentó con toda su fuerza unificar Italia, y para eso tomó la decisión de declararle la guerra al poderoso imperio austríaco, que en esos momentos tenía muchos levantamientos revolucionarios en el ámbito interno, ¿no? Entonces los piamonteses dijeron: acá está, esta es la nuestra, esta es nuestra oportunidad, y allá fueron. Y así como fueron, volvieron, porque el ejército austríaco los terminó derrotando y la unificación entonces quedó frustrada, no se pudo llevar a cabo. Y fue justamente con esa dura experiencia de la derrota que tuvo que sufrir el Piamonte, que este reino aprendió que para derrotar a Austria lo primero que había que hacer era lograr la necesaria y menesterosa ayuda de un aliado lo suficientemente poderoso como para no volver con las manos vacías, ¿no? Entonces acá van a comenzar a aparecer las movidas estratégicas, políticas, diplomáticas, hoy en día también se le dirían geopolíticas, porque desde 1849 el reino del Piamonte, organizado como una monarquía constitucional y gobernado por el rey Vittorio Emanuele II, los que castellanizaron el nombre después van a decir Víctor Manuel, así que si lo conocen como Víctor Manuel estamos hablando de la misma persona, prefiero decirle Vittorio Emanuele II. Y ese reino iba a estar conducido políticamente por el ministro Camilo Benso, el famoso conde de Cavour. Cavour, si alguna vez en su vida andan por el Piamonte italiano, no se pueden perder ni Turín, ¿sí? Ni la ciudad de Torino, Turín es el nombre en piamontés, ni Cavour. Cavour es realmente maravilloso, así que si tienen la oportunidad o si andan o tienen planeado ir, bueno, no se pierdan ni Turín ni Cavour, porque son las sedes de toda esta vida monárquica, si se quiere, del reino del Piamonte, y es verdaderamente maravilloso. Bien, entonces, Vittorio Emanuele II, el monarca del reino del Piamonte, y Camilo Benso, el conde de Cavour, que iba a ser el ministro, ¿sí? El que conducía políticamente ese gobierno. Y fue justamente este hábil político, ¿sí? El conde de Cavour, Camilo Benso, el que va a buscar y va a conseguir finalmente aliarse con Francia mediante un acuerdo nada más y nada menos que con Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del gran Napoleón Bonaparte, quien en esos momentos era el presidente de la Segunda República Francesa, y recién ahí estos dos aliados, piamonteses por un lado y franceses por el otro, le van a declarar la guerra a Austria. Ahora sí, la balanza de la victoria se iba a inclinar en favor de los piamonteses, pero guarda, porque nada es gratis en esta vida y mucho menos en el mundo de la guerra y de las alianzas político-militares. A ver, los franceses van a pedir su parte de la victoria, porque van a decir: si no hubiese sido por nosotros, ustedes piamonteses no hubieran ganado. Entonces, estos triunfos franco-piamonteses, vamos a decir, obligaron primero a los austríacos a ceder el territorio de la Lombardía, que se va a incorporar al reino del Piamonte, y a cambio de la ayuda prestada, Francia va a recibir por parte del reino del Piamonte las regiones de Niza y de Saboya. Ahí ya tenemos un panorama bastante más favorable, si se quiere, pero esto está pasando en el norte de la península itálica. A ver, ¿qué va a suceder en el resto de Italia? Bueno, en el año 1860, en Parma, en Módena y en la región de la Toscana, región donde se ubica la ciudad de Firenze o de Florencia, como ustedes prefieran, la ciudad de Pisa, la ciudad de Lucca, bueno, tan representativas de la geografía italiana, allí en esas regiones se van a producir levantamientos a favor de la unidad nacional, que van a culminar con la anexión de esos ducados al reino del Piamonte. Lo mismo va a pasar con los territorios de la región central de Italia, que estaban bajo el control del papado. Mientras tanto, en el sur va a aparecer una figura política de gran peso, de gran trascendencia,
acá, cuando guionaba el podcast, digo, los politólogos argentinos usarían una palabra que está muy de moda en estos momentos, que es una figura de gran volumen y de gran caudal político, digamos. Es medio raro de definir, pero bueno, así se definiría hoy en día a esta personalidad de la Unión Italiana, que fue Giuseppe Garibaldi, un tipo de tendencia republicana y quien fuera el encargado de conquistar todo el reino de las dos Sicilias por medio de una expedición militar totalmente exitosa, y que después de conquistar el reino de las dos Sicilias va a poner sus conquistas territoriales a disposición o al servicio de la unidad nacional. El tipo conquistó y dijo: aquí tienen los territorios, si quieren llevar adelante la unidad, pues vamos nomás, métanle adelante, cuente conmigo y con estos terrenos que tengo acá en el sur de Italia, ¿no? Y ya con este panorama era solo una cuestión de decisión política del rey Vittorio Emanuele II, la cuestión de la unificación, ¿no? Y así, en el año 1861 va a ser cuando el propio rey, que hasta entonces era solo monarca del Piamonte, ¿sí? Del reino del Piamonte, se va a convertir en rey de Italia. Italia se había unificado. Nacía el reino de Italia con dos líderes bien marcados: el rey Vittorio Emanuele II y Giuseppe Garibaldi. Ahora, ¿toda Italia se unió en 1861? No, la respuesta es claramente no. La región del Véneto, por ejemplo, va a seguir bajo dominio austríaco. La zona de Tirol, donde se encuentra Subtirol, por ejemplo, también va a estar bajo dominio austríaco. Y se van a incorporar recién después de la Primera Guerra Mundial, en la que Italia fue aliada primero del Imperio Austrohúngaro, y por la disputa justamente de esos territorios decidió cambiarse de bando en el año 1915, y los territorios finalmente fueron anexados a Italia después de finalizado el conflicto bélico. Lo mismo va a suceder con Roma. Roma había quedado en poder del papado hasta el año 1929, en donde finalmente Benito Mussolini y el Papa Pío XI llegaron a un acuerdo y firmaron los famosos pactos de Letrán en 1929, en donde se le concedía la independencia política al Estado del Vaticano con respecto al Reino de Italia. Significaron también esos pactos de Letrán el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Iglesia y Reino Italiano, que desde hacía más de 50 años, para ese año 1929, que estaban completamente rotas. Y de esa forma, el Estado Vaticano quedó dentro de la ciudad de Roma, pero gobernado de manera autónoma por el papado en una superficie de territorio que apenas tiene 44 hectáreas. Entonces tenemos ya finalizada la unión de Italia en el año 1929, pero que formalmente la unión del Reino de Italia se había dado en 1861. Es decir, quedaban regiones aún por sumar, que es, como dije recién, la región del Véneto, de Tirol, del Subtirol y de Roma, ¿no? Sobre todo con esta cuestión con Austria por un lado y con el papado por otro. Italia unida. Ahora va a ser el turno de Alemania, otro de los estados que para fines del siglo XIX todavía no estaba unido. ¿Qué sucedió con la unificación alemana? A ver, bueno, debemos remontarnos también, como lo hicimos en el caso italiano, al año 1815, en donde Europa Central quedó organizada por el Congreso de Viena en lo que se llamó la Confederación Germánica, compuesta por un total, escuchen bien, de 39 estados, de entre los cuales sobresalían Austria, la poderosísima Austria que mencionamos recién, y Prusia. Pero resulta que el deseo de que los distintos estados alemanes formaran una sola nación se había instalado con fuerza a partir de la lucha en común que habían llevado a cabo estos estados contra la Francia napoleónica. Entonces se empezó a hablar de unir a quienes compartían una misma lengua. Los libros de historia van a decir de unir a quienes poseían el mismo Volksgeist, o lo que se traduce como espíritu del pueblo, o a veces también como espíritu popular. Esos eran los estados alemanes que querían unirse, o al menos manifestaban ese deseo, ¿no? Había había algo en común, había una cultura en común, una misma lengua, este espíritu de pueblo, de nación, si se quiere traducir también de esa forma. Bueno, así las cosas,
durante la década de 1820, en las universidades alemanas, se van a comenzar a formar asociaciones estudiantiles que impulsaban la unidad nacional, digamos. Bueno, fueron pasando los años, los deseos de unión se fueron haciendo cada vez más fuertes, y así en el año 1848, también el convulsionado año 1848, el año de las revoluciones en Europa y del primer intento del reino del Piamonte por combatir con los austríacos y quitarle la zona de la Lombardía, bueno, en ese mismo año iba a llegar también en Alemania el gran primer intento de unificación. En ese año los estados de la Confederación Germánica fueron sede de varios levantamientos liderados por una burguesía de corte liberal. ¿Qué querían? ¿Qué pedían? Obviamente mayores libertades políticas sobre todo. Entonces, los príncipes, asustados por la magnitud de los disturbios y de los hechos que se estaban sucediendo, van a acceder a atenuar, si se quiere, un poquito la cuestión absolutista. Van a reducir, van a bajar un poquito el pie del acelerador con el absolutismo. Van a conceder ciertas libertades. Y así, con ese contexto, se van a llamar a elecciones, por ejemplo. Elecciones que estuvieron marcadas por un entusiasmo patriótico bastante elocuente. Quedó muy en claro ese entusiasmo nacionalista, si se quiere. Elecciones que van a tener también como objetivo la designación de representantes para una asamblea nacional, la cual se va a llevar a cabo, se va a reunir en Frankfurt, en la asamblea en la cual se va a aprobar un texto que establecía una monarquía constitucional como forma de gobierno para una Alemania unificada. Sin embargo, no se iban a demorar mucho en aparecer los conflictos, ¿no? Lo primero que va a aparecer fue el debate sobre a quién coronar como monarca de esa Alemania unificada, y allí van a surgir dos opciones. Una, la llamada opción de la Gran Alemania, que incluía también a los pueblos no alemanes de Austria, como los checos, los húngaros, los eslovacos, entre varios otros. Y otra conocida como la opción de la Pequeña Alemania, donde todo el imperio austríaco quedaba prácticamente excluido. Entonces la asamblea va a decidir inclinarse por esta segunda opción y fue corriendo a ofrecerle la corona de la Alemania unificada al rey de Prusia, el cual sorpresivamente la rechazó. A ver, ¿quién va a quedar debilitada después de este intento de unificación? Pues la Asamblea Nacional, que automáticamente se va a disolver, aceptando sobre todo el fracaso de ese intento unionista alemán, ¿no? ¿Qué va a suceder? Va a pasar que para lograr esa ansiada unidad alemana se debía solucionar primero el conflicto entre las dos opciones, que en el fondo, esto hay que decirlo, no era más ni menos que una disputa entre Prusia y Austria, los dos estados más fuertes que mencioné al comienzo, ¿no? Y Prusia era el estado que con más ventajas contaba de cara a la unificación, era el que había impulsado una unión aduanera con los estados alemanes del norte, había iniciado también un veloz proceso de industrialización, de construcción de ferrocarriles, contaba además, esto muy importante para entender el proceso siguiente, contaba desde 1861 con el importantísimo liderazgo del canciller Otto von Bismarck. Y la balanza se iba a terminar inclinando recién después de 1866, cuando se enfrentaron en batalla los dos estados más poderosos de esa parte de Europa. Año 1866, Austria y Prusia van a tener su propia guerra, conocida como la Guerra Austro-Prusiana o también como la Guerra de las 7 Semanas, y de ahí va a salir como vencedor el estado de Prusia, quien de esa manera se aseguró la hegemonía de esa parte del continente europeo y fue excluyendo al imperio austríaco de la unificación, tal y como se planeaba en esa segunda opción que era la Alemania pequeña, ¿no? que mencioné anteriormente. Después del año 1870, Prusia se iba a enfrentar también con Francia, en lo que se conoció como la Guerra Franco-Prusiana. Y en ese conflicto, todos los estados alemanes, tanto del norte como del sur, van a apoyar a Prusia, que no demoró mucho tiempo en vencer a Francia. Y en bastante poco tiempo las tropas prusianas tomaron París y van a proclamar en el año 1871 el famoso Imperio Alemán en nada más y nada menos que el Palacio de Versalles, ahí en la Galería de los Espejos. El rey de Prusia, que en esos momentos era Guillermo I, se convirtió en emperador o Kaiser de Alemania
y la ciudad de Berlín se transformó en la capital del nuevo Estado unificado. Nacía ahí el Segundo Reich alemán, que iba a extenderse hasta el año 1918, momento del final de la Primera Guerra Mundial. Y ustedes se preguntarán seguramente por qué Segundo Reich. El Primer Reich era considerado como el momento del Sacro Imperio Romano Germánico, del cual también tengo pensado armar un muy lindo episodio, porque hay como muchas lagunas ahí al medio, ¿no? Entonces, ese Primer Reich iba a ser el Sacro Imperio Romano Germánico, y del Tercer Reich, del tristemente famoso Tercer Reich, seguramente alguna vez han escuchado hablar, pero si quieren que lo desarrollemos, si quieren que hablemos sobre esto, nos lo piden y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarles la historia del Tercer Reich alemán, que va a ser el que va a estar encabezado por el totalitarismo alemán, ¿sí? La época de Hitler, del nazismo, del cual un poquito hemos hablado allá por la primera temporada de Historia en Podcast. Queridos amigos, hasta aquí el cortísimo episodio del día de hoy, episodio sobre las unificaciones de Italia y de Alemania, dos potencias económicas, políticas y militares del siglo XX, y que se van a terminar formando recién a finales del siglo XIX. Si les ha gustado el episodio, lo pueden compartir en redes, y quiero recordar también que Historia en Podcast es un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito y autosustentado, pero que si ustedes quieren y lo desean pueden acercarnos sus donaciones a través de cafecito.app o a través de PayPal si nos escuchan desde otro país que no sea Argentina. Los links, los enlaces los tienen siempre en la descripción de cada uno de los episodios. Ahí van a entrar a nuestra página web, bajan un poquito y van a decir donativos o aportes al canal, y si bajan un poquito más tienen el formulario para pedir o solicitar su tema. Queridos amigos, hasta un próximo encuentro. Chau, chau.